Proverbios 18, capítulo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que gustan usarla comerán de su fruto. Esa es en la versión Reina Valera. Vamos a leer, voy a leerles en la versión Dios habla hoy. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Esta tarde vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este capítulo. En este versículo nos dice que nosotros tenemos el poder en la lengua. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera nos dice que nosotros tenemos el poder en la lengua. Y en la versión Dios habla hoy nos dice que la vida y que la muerte dependen de la lengua. Aquí hay dos palabras que me llamaron la atención. En el primero nos dice que tenemos el poder en la lengua. Y en la segunda versión nos dice que depende de la lengua. O sea que nosotros con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte. Y dice que comeremos de su fruto. Si nosotros hablamos bendición, primeramente vamos a ir con la muerte. Si nosotros hablamos queja, hablamos murmuración, hablamos chisme, criticamos o calumniamos, o muchas veces nos quejamos por las cosas que están pasando en nuestra vida, nosotros ahí estamos dando muerte, estamos hablando la palabra de muerte. Y si hablamos vida, estamos siendo agradecidos con Dios, confiando en Dios, hablando de sus bendiciones. Estamos hablando vida y sabemos que la vida está en nuestro Señor Jesucristo y que Él nos ha dado el poder para dar vida o para dar muerte en la lengua. En cada una de las palabras que nosotros decimos, que decidimos decir, porque muchas de las veces hablamos, pero no sabemos de lo que hablamos, o muchas de las veces esta carne quiere gozarse, quiere deleitarse y hablamos cosas que no debemos. En esta hora vamos a aprender el poder que nosotros tenemos en nuestros labios. Sabemos que la palabra de Dios nos manda a que hablemos palabra de vida, a que hablemos de sus bendiciones, de sus grandezas y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que testifiquemos de su poder. Y dice su palabra que la palabra es eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo. Cuando nosotros hablamos, muchas de las veces, pues cuando estábamos en el mundo, para nosotros a lo mejor era común, era lo normal, hablar maldiciones, quejarnos, pero ahora que estamos en los pies de Cristo y que como nos dice su palabra en Juan 1:12, que lo hemos recibido en el corazón y que Él nos ha dado potestad de ser sus hijos, nosotros sabemos que no debemos de hablar eso porque eso trae consecuencias a nuestras vidas. Amén. Y aquí nos dice, en estos versículos nos dice pues que hablemos vida y que gozaremos de su fruto. Nosotros si hablamos maldiciones, si hablamos muerte, no vamos a querer estar bendecidos porque nosotros mismos con nuestros labios, nosotros lo estamos confesando. Muchas de las veces cuando pasamos pruebas o cuando pasamos tribulación, nos quejamos en vez de ser agradecidos. Sabemos que su palabra nos dice que debemos dar gracias en todo. No importa lo que estemos pasando, no importa la prueba, la enfermedad, problemas económicos o rebeldía con los hijos. En todo momento debemos dar gracias y mirar todo con los ojos de la fe, porque ahora sabemos que no andamos nosotros por lo que vemos, andamos por la fe. Y la fe es la certeza de lo que no vemos y es la convicción de lo que esperamos y creemos. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En este versículo tan poderoso nos está diciendo que el Espíritu del Señor Jesucristo nos ha librado de la muerte. La muerte sabemos pues que es Satanás, que sabemos que vino, como dijo el pastor, a matar, a robar, a destruir. Pero nosotros ya no tenemos que estar atados a eso. ¿Por qué? Porque Él ya nos libertó. Porque allí en la cruz del Calvario Él ya pagó por nosotros. Y ahora sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si Él ya nos desató, ya nos libertó, entonces, porque muchas de las veces vemos en nuestras vidas cosas
pues que ante Dios a lo mejor podríamos estar libres, ¿verdad? Si obedeciéramos. Muchas de las veces, como decíamos en el primer versículo de Proverbios, hay enfermedad, muchas de las veces hay pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos la pasamos declarándolo con nuestros labios, porque hay queja. Pero si en este versículo Él nos dice que su espíritu, el espíritu de Jesús ya nos libertó, pero nosotros mismos nos atamos con nuestras mismas palabras. Como decía el miércoles pasado el hermano Inocencio en su mensaje, todo viene del corazón. Nos decía, de lo que hay en el corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si en nuestro corazón, primeramente, tenemos que ser limpios, tenemos que ser libres, para lo que haya ahí adentro pueda salir por nuestros labios. Y en este versículo, el Señor Jesucristo nos dice que Él ya nos libertó y que del pecado y de la muerte debemos de hablar la vida y de declararla. Mire, hermanos, yo estaba haciendo esta enseñanza y le llamaba al pastor para preguntarle. Entonces yo me metí en oración y yo le pedí al Señor que me abriera el entendimiento, como dice su palabra en el libro de Santiago, que el que esté falto de sabiduría la pida y que Él nos la dará. Entonces yo analizaba este versículo de Romanos y se me venía a la mente como lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Mire, les pongo un ejemplo, hermano. Cuando nosotros estamos endeudados, cuando estamos pagando nuestra casa, nuestro carro, un préstamo que debemos, estamos pensando en esa deuda, en veces hasta ni dormimos porque no sabemos ni cómo vamos a dar el pago, ¿verdad? Pero el Señor suple, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque de nosotros es pagarlo. Pero aquí en este versículo poderoso nos dice que Él ya nos libertó, Él pagó, el Señor Jesucristo pagó con su sangre, con su muerte, y Él ya nos libertó de la maldición, del pecado y de la muerte. Así es que así como cuando nosotros pagamos esa deuda, cuando nos entregan el título del carro, las escrituras de la casa, nos alegramos, ¿verdad? Tomamos ese título, ese poder que ya es nuestro. Así el Señor Jesucristo nos entrega el poder en nuestras manos, en nuestros labios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio, pero a veces nosotros somos los que estamos atados, nosotros mismos estamos atados. En esta tarde, en este mensaje, mientras estamos estudiando esta palabra, vamos a ser libres de muchas cosas, hermanos. Si en nuestra vida hay ataduras, si es nuestra lengua, si algunas de las veces hay áreas en nuestra vida espiritual que no podemos cambiar, vamos a ponerla en la presencia de Dios, porque dice su palabra que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando hay una situación, una área en nuestra vida que no podemos, dejémosela al Señor. Pero muchas de las veces nosotros queremos luchamos nosotros solos, cuando el Señor dice que lo dejemos en sus manos, que Él pelea por nosotros. Cuando muchas de las veces estamos en esa prueba o en esa dificultad, hacemos de todo, ¿verdad? Vamos al doctor, hacemos remedios, oramos por los hijos tal vez y no vemos que no pasa nada, pero el Señor dice, déjamelos a mí, ríndete a mí, deja tu carga en el altar. Pero la dejamos, venimos a la iglesia y la ponemos en el altar, pero cuando salimos nosotros mismos con nuestros labios, ay, mi dolor, ay, mi diabetes, ay, mi hijo, ¿por qué no entiendes? Nosotros mismos lo seguimos declarando cuando el Señor nos dice, dejen. Y sí lo pensó, porque dice la palabra, ¿verdad?, que ella se rió cuando le dijeron, pero la fe es la que mueve la mano de Dios. Y aunque nosotros no lo veamos, hermanos, nosotros hablemos la bendición y lo creamos y declarémoslo con nuestros labios como si ya fuera para que suceda. Mire, hermano, les voy a dar un testimonio que me pasó la semana pasada. Hace un año precisamente, en este mes de octubre, estuve enferma, me atacó la alergia como jamás. Yo no sabía ni qué era alergia, porque pues en mi rancho nos enfermábamos de gripa, pero nada más. Pero pasó el mes de octubre, septiembre y octubre, creo que fueron esos 2 meses, pero el que más me atacó fue en el mes de octubre. Estuve muy enferma de la gripa. Era como gripa, yo decía, pero luego me di cuenta que eran alergias. Entonces la pastora pues oraba por mí y no pasaba nada.
sino que una mañana vine el miércoles y la pastora oró por mí y sin pensarlo en esa tarde, en esa mañana el Señor me libertó. Fue una liberación, les digo, porque como lo que yo sentí se lo platico a la pastora, lo que pasó cuando ella oraba y me dice, yo nunca no sabía lo que era eso, ¿verdad? Y la pastora me dice que el Señor me libertó, que eran demonios que estaban atacando mi cuerpo. Entonces, en este mes, precisamente de octubre, entrando este mes, empecé a sentir lo mismo. Tenía 2 semanas igual. A la última vez, recuerdo que ya no aguantaba y fui al doctor. Ya traía principios de asma. Me recetaron la máquina, el aparatillo ese el spray, pero yo no lo compré, yo lo declaré y yo no lo acepté, lo rechacé, yo declaraba mi sanidad. Entonces, creo que el antepasado sábado vinimos al ensayo y yo ya esa semana, yo ya estaba sintiendo lo mismo, ya no alcanzaba ni a respirar, pues yo oraba y le pedía al Señor, sino que ese sábado vine y le platiqué a la pastora. Me acuerdo que estaba la hermana Verónica y la hermana Araceli. La hermana Araceli le dolía la cabeza, la hermana Verónica traía sus dedos malos y yo estaba bien mala de asma. Y yo, cuando estábamos orando, yo decía, Señor, esta no es la vida que tú, yo pensaba entre mí, no dije, yo lo pensé, esta no es la vida que tú quieres darnos, Señor, porque tu palabra nos dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y yo oraba y la pastora oró por mí y en esa tarde pues no pasó nada, oró por mí y la pastora me decía que yo declarara con mis labios que era sana, que le dijera gracias Señor Jesús porque tú me has sanado. Y yo pues lo declaré y todo, pero no pasó nada, seguí esa semana igual, sino que ya para el lunes, para el martes, en la madrugada que me levanto a orar, yo ya no aguantaba y yo me arrodillé ante el Señor y yo le decía, yo declamaba y le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Si tu palabra me dice que yo soy sana y el Señor tan precioso que es cuando nos metemos en su intimidad y Él nos habla, hermanos, mire que el Señor me mostraba la voz de mi pastora, que me decía que lo declarara, que oía la voz de mi pastora clarito que decía, di gracias Señor Jesús porque tú me has sanado. Se me salieron mis lágrimas y empecé a declararlo, hermanos, empecé a declararlo y se me vino a la mente el capítulo de la fe. Entonces dije, Señor, es que tengo que declararlo y aunque no esté sana, yo lo declaro. Y esa es la fe. Estuve así, empecé a declararlo todo el día. Pasaron como 2-3 días y cuando acordé, hermanos, ya no traía nada. Zorrita sabrá y Yolanda sabrán porque en el trabajo era puro destornudo, puro lagrimeos de ojos. Hermanos, es algo que horrible que no se le desea a nadie, hermanos, a nadie, porque es muy feo eso que yo estaba pasando. Entonces, ya cuando acordé, hermanos, se me había ido. Se me quitó eso que yo traía y yo le decía, gracias Señor, y el Señor me habló precioso y me decía, es que esa es la fe, aunque oren y no pase nada, sigamos creyéndolo y declarándolo, y mire que el Señor Jesús me sanó, el Señor Jesús me libertó, y la vez pasada me enseñó, la vez pasada que pasé por lo mismo, me enseñó el proceso de liberación, cómo es cuando pasa a alguien que está endemoniado o que ha sido atormentado por espíritus, pero ahora le digo a mi pastora, me habló como por la fe, por la palabra, por declararlo. Miren que yo no hallaba de qué hablarles en este mensaje y dije, eso es algo poderoso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos pasa como cristianos que somos, que aunque decimos que lo creemos, ¿verdad? Sí lo creemos, pero a veces no sucede, pero es que el Señor tiene un propósito y a veces quiere que volvamos a pasar por lo mismo porque otra cosa nos quiere enseñar. Y yo le platicaba a la pastora y le decía yo a mi pastora que precisamente en este mes de octubre, y ella era lo que decía el pastor, es que este mes de octubre es un mes de guerra, este mes de octubre es cuando debemos los cristianos de estar más parados en la brecha, siempre debemos de estar, pero este mes es el mes, ¿cuántos sabemos que hay una fiesta pagana, la fiesta de Satanás? Y este mes es el mes más atacado para uno. ¿Por qué? Porque los satanistas, porque ellos ayunan, hermanos, todo el año. A mí le decía yo a mi pastor, a mí me gusta mucho investigar sobre la guerra espiritual, sobre el satanismo, y yo aprendí muchas cosas
y ese mes es el mes que dicen ellos que, pues sabemos todos, ¿verdad?, lo que se mueve. Sabemos que nuestra lucha pues no es contra carne ni sangre. Y ellos ayunan, hermanos, ellos hacen cosas que en veces yo me quedaba sorprendida. Mire que decían que ellos ayunan todo el año, hermanos. Y este mes es el mes en el que ellos terminan, como quien dice, su ayuno. Y en veces me quedaba yo, perdóname, Señor, y yo me quedaba pensando, ¿y cuántos ayunos hemos hecho los cristianos? Este mes, ¿cuántas veces hemos ayunado? Y yo lloraba y se me salían las lágrimas, porque decía yo, si ellos pueden ayunar para Satanás, y nosotros sentados cruzados de manos, hermanos. Y yo lloraba, hermanos, y yo le decía, perdónenos, Señor, porque muchas de las veces no valoramos, o muchas de las veces hasta que no estamos pasando por la tribulación. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, hermanos. En veces abrimos las puertas, como ya decía, con nuestros mismos labios le abrimos puertas al enemigo. Y mire que ese día encontré en el internet sobre los decretos que los satanistas hacen, hermanos. Uno de los decretos que hacen, dicen que ponen una barra de hielo y derraman sangre de un gato, creo que era de un gato, de una gallina, hermanos, y que dicen que así como ese hielo está frío, así estemos los cristianos, que hacen decretos para que nuestros labios se cierren y para que no pronunciemos su palabra. Y yo me quedaba, wow, le decía el otro día a la pastora, le digo, a mí me gusta mucho no sé por qué, hermanos, pero me gusta mucho orar, pero más me gusta, le decía yo al hermano Inocencio, que te metes en oración y ya cuando acuerdas estás en guerra, y esa guerra es que no te puedes estar quieto, es que tienes que declararlo con autoridad. En veces cuando acuerdo ya estaba, yo sé que no tenemos que gritar, pero no sé, será el Espíritu Santo, y lo hago con autoridad, y como tengo una voz fuerte, ya cuando acuerdo yo estoy gritando sola allá en mi casa, pero son esos demonios, hermanos. Y yo le doy gracias al Señor porque me sanó, hermanos, y ahora nomás quiero destornudar o algo, y yo, gracias, Señor, porque estoy sana, porque a mí ningún demonio inmundo me va a tocar, porque su palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es importante, hermanos, memorizar, aunque sea un versículo, hermanos, para declararlo, porque vemos cómo el Señor Jesús venció al enemigo allí cuando lo tentó en el desierto, cuando Él estaba en ayuno por 40 días, pero con la palabra, hermanos. En veces vienen pensamientos, o en veces se nos presentan situaciones y no sabemos qué hacer, hermanos. Para todo hay palabra, hermanos. Para todo, para cualquier situación que nosotros vivamos, su palabra, Señor. La palabra de Dios es poderosa. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, hermanos, este versículo nos habla de que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo. Dice que Él quiere que tengamos salud y que prosperemos en todo, y que nuestra alma prospere. En este versículo vemos algo poderoso. Aquí nos dice que Él quiere que prosperemos en todo, hermanos. Si es en las finanzas, si es en la salud, si es en los negocios, tal vez la enfermedad. Aquí nos dice, hermanos, que Él quiere que tengamos salud. Muchas de las veces, hermanos, yo creo que una cosa más importante sabemos pues que es la vida espiritual, ¿verdad? Pero también la salud. ¿Por qué? Porque si hay enfermedad, si hay dolor, hay dolencia, en veces, hermanos, si estando sanos, hermanos, no queremos alabar, no queremos levantarnos a orar. Ahora imagínense en enfermos. Aquí el Señor, y hay personas, hermanos, y hay grandes siervos del Señor, o personas que están pasando por una prueba, por una tribulación, y en ese dolor ellos se gozan alabando y bendiciendo el nombre del Señor, ¿verdad? Pero en veces vemos que en veces pues no queremos, hermanos, aunque estemos buenos y tengamos nuestros pies y nuestras manos para alabar. Vemos que con las personas sentadas, ¿verdad?, cuando está la alabanza, aquí vemos algo que pues Él nos dice que quiere que prosperemos. ¿Y cómo vamos a hacer para prosperar? Como dice su palabra, primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás, Él lo añade. ¿Y cómo vamos a buscar su reino? Viniendo a la iglesia, metiéndonos en ayuno, en oración, leyendo su palabra, alimentándonos. Aquí nos dice que quiere que prospere nuestra alma. Sabemos que nosotros somos humanos, ¿verdad? Y a lo mejor en veces cometemos errores, o podemos fallar
aún con los pensamientos, hermanos, pero Él dice que Él quiere que prosperemos, Él quiere que tengamos esa salud. Por eso es importante que declaremos su palabra, es importante que si estamos algunas veces a lo mejor débiles o muchas de las veces pues unas áreas de nuestra vida que le fallamos todavía, que las pongamos en su presencia y que Él nos va a prosperar, porque si su palabra lo dice, todo lo que está aquí es verdadero, y dice que dice que cielo y tierra pasará, pero ni una palabra de lo que está aquí. De todo esto se vacionemos y que declaremos las bendiciones de Dios. Mire que esta semana a mí me sirvió mucho esto que viví, hermanos, esto que pasé. ¿Por qué? Porque el otro día estaba haciendo de comer y estaba haciendo carne precisamente, y pues a mí la carne me hace daño. Entonces dijo Juan, ¿vas a comer? Entonces yo le dije no, porque la carne me hace daño, y me quedé como el Señor, y lo dije no, yo cerré esa puerta y digo, no me hace daño, pero no quiero carne. Le digo, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a declararlo, ¿verdad? Si abrimos puertas con nuestros labios, dice que Él nos da el poder de atar y desatar, que Él dice que Él nos da el poder para cerrar esas puertas que abrimos, ¿verdad? Pues yo abrí esa puerta, pero yo dije, yo la cerré, y yo digo, no quiero, porque no quiero carne. Pero así en veces decimos cosas, hermanos, que sin querer, pues la lengua, ¿verdad? ¿Quién puede refrenar la lengua? En el tercer capítulo de Santiago nos habla sobre la lengua. Sabemos que ese miembro tan pequeño puede hacer mucho daño, y ahí está el poder, hermanos. Y si así, hermanos, y aprender, porque pues esta vida cristiana es de aprender, ¿verdad? Y como y fíjese que sí, estoy aprendiendo, porque cuando digo una cosa, pues en veces ya se me salió decirlo, pero ahí está el Espíritu Santo y nos está redarguyendo y enseñándonos, y no hablar lo que no debemos de hablar, hermanos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por primeramente a Dios, ¿verdad? A los pastores, porque nos dan esta oportunidad de crecer espiritualmente, de no quedarnos en la banca sentados. Miren que no es fácil estar aquí adelante, pero pues el Señor suple, y el Señor respalda, hermanos. Y le damos las gracias al Señor primeramente, a nuestros pastores, y pues los amo en Cristo Jesús, y esta es la palabra del día de hoy, hermanos.